Un hombre vivió y nunca murió. La Biblia lo menciona en una sola frase, pero su destino desafía todo lo conocido. ¿Quién fue el único ser humano que Dios decidió no dejar morir? Las genealogías avanzan como una lista de muertes, hasta que un nombre rompe el patrón y genera un silencio inquietante. Entre siglos de nacimientos y fallecimientos, aparece una frase breve que suena más a misterio que a registro histórico. El mundo aún no había sido purgado por el agua, y la humanidad caminaba hacia una corrupción silenciosa y constante. Su nombre era Enoc, séptimo desde Adán, nacido cuando el mundo todavía aprendía a ser humano. Mientras otros construían ciudades y poder, Enoc eligió algo más difícil: caminar con Dios cada día. No se habla de templos ni sacrificios, solo de una relación constante, silenciosa y profunda. Mientras Enoc se acercaba a lo divino, el resto del mundo se alejaba peligrosamente de él. Pasaron 365 años, y cada día parecía empujar a Enoc hacia un destino distinto. Y entonces ocurre algo imposible. El texto no dice que murió, solo que ya no estaba. Enoc caminó con Dios y desapareció de la historia humana sin dejar cuerpo ni tumba. Si Enoc no murió, ¿a dónde fue? ¿Y por qué nadie habla de ello? Durante siglos la historia de Enoc pareció incompleta, hasta que antiguos textos comenzaron a llenar el vacío. Fuera del canon bíblico, aparecen escritos atribuidos a Enoc, preservados por comunidades antiguas. Estos textos no lo presentan como un simple hombre, sino como alguien llevado más allá de la tierra. Enoc comienza a ver lo que otros no pueden: estructuras, seres y leyes que gobiernan el universo. No eran sueños ni metáforas, sino descripciones detalladas de un orden celestial incomprensible para humanos. En sus escritos aparecen los vigilantes, seres enviados a observar a la humanidad y que fallaron. Según Enoc, algunos descendieron, rompieron reglas sagradas y alteraron el curso humano para siempre. Artes de guerra, astrología y secretos del cielo fueron entregados antes de tiempo. La corrupción ya no era solo humana, y el equilibrio del mundo comenzó a colapsar lentamente. Enoc no fue llevado para escapar, sino para observar, registrar y advertir. Se convierte en testigo oficial de un juicio que aún no había comenzado. Sus palabras no eran poesía, eran advertencias dirigidas a generaciones futuras. Ver demasiado tiene un costo, y Enoc ya no podía volver a ser solo humano. Toda revelación exige un mensajero, y Enoc fue elegido para decir lo que nadie deseaba escuchar. Saber el final del mundo no trae gloria, solo una carga imposible de compartir sin consecuencias. La humanidad seguía creciendo, celebrando y conquistando, ajena a la advertencia que se acercaba. Enoc habló de juicio, de corrupción y de un límite que ya había sido cruzado. Sus advertencias no despertaron arrepentimiento, solo burla, rechazo y desconfianza. Los líderes del mundo antiguo no veían peligro, solo una amenaza a su autoridad. Enoc advirtió que el juicio no sería inmediato, pero sí inevitable y total. Dios aún permitía tiempo, una última oportunidad antes del colapso definitivo. Enoc no encajaba en su época, ni en la historia que los hombres querían escribir. Cuanto más hablaba, más solo se volvía, separado tanto del cielo como de la tierra. El cielo observaba cómo el mundo rechazaba su advertencia, sin saber lo que vendría después. La paciencia divina no era infinita, y el tiempo de Enoc entre los hombres se agotaba. Algo estaba a punto de romperse, y Enoc ya no podía permanecer donde estaba. Nadie registró el último día de Enoc entre los hombres, porque parecía uno más, pero no lo era. Caminó, observó y respiró como siempre, mientras el cielo se preparaba para intervenir. Sin anuncio visible, Enoc sintió el llamado que no se escucha con oídos humanos. El mundo continuó su ruido habitual, sin notar que algo sagrado estaba siendo retirado. El texto no describe una muerte, describe una ausencia inmediata y definitiva. Enoc caminó con Dios,
Y ya no estaba, sin violencia, sin despedida, sin tumba. Por primera vez, la genealogía humana se interrumpe sin una fecha de muerte. La humanidad no reaccionó, porque no entendió lo que acababa de perder. Enoc no fue salvado del juicio, fue apartado para un propósito mayor. No murió como los demás, porque su función aún no había terminado. Mientras la tierra avanzaba hacia su destrucción, Enoc entraba en otra dimensión del tiempo. Desde ese momento, Enoc deja de ser un hombre y se convierte en testigo eterno. La Biblia calla después de esto, como si el resto fuera demasiado para decirse. Cuando Enoc desapareció, el mundo siguió girando, sin saber que había perdido su última advertencia viva. Sus palabras quedaron flotando en el aire del tiempo, repetidas pero nunca entendidas. Los hijos de los hombres heredaron la tierra, pero no la memoria de lo que había sido advertido. Sin un límite visible, la violencia y el orgullo comenzaron a dominar cada rincón del mundo. Lo que fue entregado como revelación se convirtió en herramienta de dominio y destrucción. Desde lo alto, el cielo registraba cada acto, cada decisión y cada exceso humano. Entre las genealogías surge otro nombre, uno que heredó la advertencia, aunque no la vivió. Noé aparece como un hombre justo en una generación que ya no sabía qué era justicia. Noé es descendiente directo de Enoc, como si la advertencia se negara a desaparecer del todo. El mundo había cruzado el punto de retorno, y el juicio ya no podía postergarse. Esta vez no habría solo palabras, sino una estructura destinada a preservar la vida. La construcción del arca fue la advertencia visible que reemplazó la voz de Enoc. Enoc no volvió a hablar a los hombres, y el cielo dejó que la tierra eligiera su final. Las aguas retrocedieron y la humanidad volvió a empezar, creyendo que el pasado había sido borrado. El diluvio limpió la tierra, pero no pudo borrar del todo las historias anteriores. Entre los descendientes de Noé, el nombre de Enoc aún circulaba como un eco extraño. Lo que no quedó escrito se transmitió en susurros, generación tras generación. Siglos después, esas memorias toman forma en textos atribuidos al hombre que no murió. El libro de Enoc describe ángeles caídos, juicios cósmicos y destinos humanos perturbadores. Sus descripciones eran tan detalladas que incomodaban incluso a los creyentes más devotos. Cuando se definieron los textos sagrados, el libro de Enoc quedó fuera. Fue excluido, pero no eliminado, conservado en comunidades alejadas del poder central. En Etiopía, el texto sobrevivió completo, intacto frente al olvido occidental. Siglos después, eruditos europeos redescubrieron un libro que creían perdido. El contenido de Enoc explicaba pasajes bíblicos que nadie sabía cómo interpretar. Tal vez Enoc fue olvidado no por irrelevante, sino por peligroso. Las palabras atribuidas a Enoc no encajan solo en el mundo antiguo, parecen mirar más adelante. Habla de juicios finales, recompensas eternas y un orden restaurado que aún no ha ocurrido. Enoc describe a una figura futura elegida para ejecutar justicia sobre toda la tierra. Siglos después, fragmentos de Enoc reaparecen en escritos que sí fueron aceptados. Un autor del Nuevo Testamento cita directamente a Enoc sin cuestionar su autoridad. La carta de Judas revive la advertencia de Enoc sobre el juicio venidero. Sus palabras no dejan espacio para metáforas cómodas ni interpretaciones suaves. Enoc ve un día en que todos los actos humanos serán expuestos sin excepción. Si Enoc no murió, su historia no está cerrada, solo suspendida. Como Elías, Enoc fue retirado sin morir, alimentando teorías sobre su retorno. Algunas tradiciones lo ven como testigo final, otras como mensajero del cierre de la historia. Lo que Enoc vio aún no ocurre, pero cada generación parece acercarse más. Enoc no pertenece al pasado, pertenece al final que todavía no llega. Entre patriarcas, reyes y profetas, el nombre de Enoc casi se desvanece del recuerdo colectivo. La Biblia le dedica solo unas líneas, como si decir más fuera innecesario o demasiado.
Quizá Enoc no fue olvidado por irrelevante, sino por incomodarlo todo. Caminar con Dios no requiere discursos, solo coherencia, y eso expone a cualquiera. Enoc no abrió mares ni venció ejércitos, solo vivió de una forma imposible de ignorar. Dios lo escuchó, aunque el mundo nunca lo aplaudió ni lo siguió. Otros vivieron muchos años y murieron. Enoc vivió menos y no murió. Su historia no trata de escapar de la muerte, sino de cómo vivir antes de ella. Enoc incomoda porque su vida plantea una pregunta sin respuesta fácil. Si Dios escuchó a Enoc, ¿a quién escucha hoy? Tal vez Enoc no fue dejado fuera de la historia, sino colocado al margen a propósito. Al no morir, Enoc se convirtió en una historia que nunca se cierra. Enoc fue escuchado por Dios, aunque casi nadie lo recuerda. No todos los hombres que importan son recordados, pero algunos, como Enoc, no necesitaban ser recordados, solo escuchados.